Muy bien, vamos a abrir hoy la Biblia en el primer capítulo de la Biblia. El título del mensaje de hoy es La mujer desde la perspectiva bíblica. Hoy que es Día Internacional de la Mujer, vamos a hablar acerca de la mujer desde la perspectiva bíblica y vamos a ver que ha sido necesario para las mujeres a lo largo de los años y de los siglos anteriores, particularmente en el siglo XX, el luchar por obtener derechos. Génesis 1, 26 y 27, por favor. Léalo conmigo, por favor, en voz alta y fuerte. Entonces dijo Dios: hagamos al hombre a nuestra imagen, conforme a nuestra semejanza, y señoree en los peces del mar, en las aves de los cielos, en las bestias, en toda la tierra y en todo animal que se arrastra sobre la tierra. Y creó Dios al hombre a su imagen, a imagen de Dios lo creó, varón y hembra los creó. En este pasaje 26 y 27, cuando habla de hombre, estoy tratando de recordarlos, perdón, se me escapó la palabra, pero la palabra utilizada aquí en hebreo no es la palabra para hombre en el sentido de varón, sino de humanidad. Entonces, cuando aquí está en el versículo 26 y 27 diciendo el Señor: hagamos pues al hombre a nuestra imagen, está diciendo hagamos a la humanidad, al hombre y a la mujer, al ser humano. Lo aclara más adelante, en el 27, creó Dios al hombre a su imagen, a imagen de Dios creó al ser humano, y entonces ya especifica varón y mujer. Entonces, Dios creó al ser humano, varón y mujer, y hoy que es Día Internacional de la Mujer, pues saben que Dios sentó las bases para todo lo que las mujeres han luchado a través de los siglos, pero principalmente de manera más contundente desde principios del siglo XX y hasta la fecha. Dios ya había sentado las bases mucho antes, y Él estableció derechos que las mujeres tuvieron que pelear por ellos a partir de principios del siglo XX, finales del XIX y todo mediados del siglo XX. Derechos como, por ejemplo, la igualdad ante la ley, derechos tan básicos como que las mujeres sean iguales ante la ley, o derechos como el derecho al voto, que para todas ustedes, para todos nosotros, hoy es de lo más natural, pero todavía apenas hace 50 o 60 años no era un derecho de la mujer el voto. El derecho a no ser inferiormente dependientes de los hombres, hagan ustedes el favor. Y sí, hace 50, 60 años, 100 años, la mujer era considerada dependiente de una manera inferior, dependiente de los hombres y obligadas a obedecerlos, aunque sus esposos fueran abusivos. No había derecho, por ejemplo, a divorciarse si sufrían violencia, si sufrían maltrato. La mujer era sometida, simplemente. El derecho a estudiar una profesión, en que todo es de lo más natural para nosotros. Pero el derecho a estudiar una profesión y ejercer un trabajo no era derecho de todas las mujeres hace apenas 100 años. Digo, para la vida humana, para cualquiera de nosotros 100 años es un titipuchal, pero en lo histórico es apenas ayer. La mujer no tenía derecho. La mujer no tenía derecho a ejercer la profesión que quisiera, a decidir. Incluso a salir del país tenía que pedir permiso a su esposo para poder tener la firma del esposo para salir. O sea, ese tipo de cosas tan difíciles y tan indebidas, Dios sentó las bases desde hace mucho. Ahora, ¿por qué tuvieron que luchar por conseguir esos derechos las mujeres? ¿Por qué razón? Aquí vemos que varón y hembra los creó a su imagen. ¿Por qué tuvieron que hacerlo? Pues volvemos a lo mismo que he venido diciendo en las últimas semanas, por causa del pecado. Y no del pecado de la mujer, del pecado del ser humano. Por la dureza del corazón humano y porque Satanás no tiene otra cosa que hacer en su amargada y eterna y amargada vida que robar y destruir lo que Dios creó, y todo lo que Dios hizo bueno, agradable y perfecto, convertirlo en estorbo y en maldad, aprovechando la condición de caída del ser humano, de desobediencia. Y entonces, por causa del
Y por causa de que Satanás está divertidísimo en su amargada vida destruyendo todo lo que Dios hizo, es por esa razón que esos derechos fueron negados. Pero si ustedes leen con atención Génesis 1, y vamos a hacer ese pequeño ejercicio, vamos a encontrar en Génesis 1, les iba a decir cuántas. No, pero sí, porque tardaríamos más. Vamos a encontrar 6 veces en Génesis 1 en donde dice, y vio Dios que era bueno. En Génesis 1 encontramos la narración de la creación. Es cuando Dios en el principio creó los cielos y la tierra estaba desordenada y vacía, y dijo Dios, sea la luz, y comenzó a poner orden en la tierra, ¿verdad? Ya en otra oportunidad, quizás lo he comentado aquí en una predicación, pero en consejería personal lo he dicho muchas veces. A mí me apasiona mucho ese pequeñísimo espacio que en una fracción de segundo pasamos del versículo 1 al versículo 2, cuando leemos en el principio creó Dios los cielos y la tierra estaba desordenada y vacía. Esa forma tan rápida de leerlo, a mí me parece que puede tratarse de un periodo de tiempo indefinido, tal vez, bueno, indefinido para no redundar, porque no sé a ti, pero a mí me resulta muy difícil concebir que Dios creara algo que estuviera desordenado, vacío, lleno de tinieblas. Porque Dios, por su naturaleza, Dios es santo, Dios es perfecto, y Dios es bueno, y Dios hace las cosas en orden y lo hace bien. Es decir, no es como yo, que hace algunas cosas al aventón, por ejemplo, ¿verdad? Yo algunas reparaciones que luego hago en la casa, me dice mi esposa, ¿puedes poner una repisa ahí? No, pues sí, yo saco mi taladro, mis desarmadores, y empiezo a perforar, y de pronto me doy cuenta que ya me quedó un hoyo más arriba que el otro, y entonces hago otro hoyo, y al final me desespero, y como quede ahí lo dejo. Yo hago las cosas al aventón, pero Dios no hace las cosas al aventón. Dios no puede ser que haya hecho algo desordenado y vacío, y luego después de un rato dijera, caray, de veras, como que ya está muy feo eso, ¿no? Como los cuartos de ciertos adolescentes, ¿verdad? Que de repente dijera, ay, como que ya es hora de poner orden. Yo no creo que Dios haya hecho eso, no sé tú, pero me cuesta mucho trabajo creer eso. Lo que yo pienso, y eso no es teología, y eso no es doctrina fundamental, pero mi pensamiento es que cuando Dios creó los cielos y la tierra, los creó perfectos, maravillosos, y luego vino el momento. Si habláramos de momentos es muy difícil, porque finalmente el tiempo y el espacio es nuestro, pero bueno, permítanme utilizar los conceptos que nosotros entendemos. Dios creó los cielos y la tierra perfectos y maravillosos, y en cierto momento de la eternidad, cuando el ángel de luz, Satanás, o el ángel de luz, Luzbel, se rebela contra Dios, es expulsado del paraíso con la tercera parte de los ángeles, y sabemos por la revelación de la misma Biblia más adelante que él se asentó en la tierra. Entonces, ese espacio entre que creó Dios los cielos y la tierra y estaba desordenada y vacía, es el tiempo, en mi opinión, no puedo decirles que es una doctrina fundamental, pero en mi opinión es el tiempo en que Satanás vino a deshacer y destruir y desorganizar lo que Dios había creado. ¿Por qué? No, porque Dios no se ha dado cuenta, Dios se lo permite. Nada que haga el diablo ni el ser humano hace sin el permiso de Dios. Pero entonces empezó a estar, lo desorganizó. Y el versículo 2, yo muchas veces he dicho que para mí es como el manotazo de Dios en el escritorio diciendo, bueno, ya te di chance de que te diviertas mucho con destrucción de la creación, y entonces comienza a poner orden en la tierra. Y por eso dice, y la tierra estaba desordenada y vacía, y todas esas tinieblas y la faz del abismo y toda la revoltura que había, y Dios comienza a poner orden. Por eso dice el versículo 2, el Espíritu de Dios se movía. Y a partir de ahí Dios comienza esos 7 días que todos conocemos, en que Él va creando las cosas y poniendo todo en orden, y creando los seres vivos, y creando el reino vegetal, el reino animal, y los animales del mar, y los mamíferos, y todo lo que hay. Va siendo día por día y por etapas. Y entre ese capítulo 1, yo quiero que ustedes se den cuenta que repetidamente dice, y vio Dios que era bueno, y lo dice 6 veces.
Lo puedes encontrar en el versículo 10. Después de que terminó de formar los mares, dice, y vio Dios que era bueno. No. Bueno, sí, que la luz era buena, tienes razón. Entonces serían 7. Pero sí tienes razón, serían 7, pero yo estaba pensando en y vio Dios que era bueno, o sea, la frase completa, aunque tienes razón. Pero la frase completa lo ubicamos en el 10. Después, aquí nos dijo alguien en el 12. ¿Quién nos dijo? En el 12. En el 12, mi amor, efectivamente, en el 12 lo volvemos a encontrar. Y vio Dios que era bueno. La segunda vez. La otra. En el 17. En el 18. 18, ¿verdad? En el 18. Veamos por partes, no se adelanten tanto. En el 18 dice, y vio Dios que era bueno. Luego en el 21. Y después en el 25. Y finalmente en el 31 lo abarca completo de una manera enfática, diciendo en el versículo 31, y vio Dios que todo lo que había hecho era pero de veras muy bueno. Entonces tenemos 6 veces que Dios dice, y vio Dios que era bueno, todo lo que Dios estuvo haciendo era bueno. De repente nos encontramos en el capítulo 2, versículo 18. Y de pronto dice que lo único que no, había algo que no era bueno. Voy muy rápido, como van siguiendo. Capítulo 2, versículo 18. Después de que 6 veces dice, vio Dios que era bueno. ¿Sí? Dios iba haciendo las cosas y decía, qué padre me está quedando, qué bien me está quedando. Y de pronto, al final, cuando ya termina todo, dice, todo lo que hizo fue de veras bueno. Y es como si de pronto volteara y dijera, bueno, pero hay algo que no está bueno. Ahora, entendamos que esto es metáfora también, porque de modo que Dios no se diera cuenta. Dios tiene que revelarse a nuestro lenguaje para que nosotros lo entendamos. Si no es que de pronto Dios dijera, caray, se me había olvidado esto, sino que para que nosotros comprendamos su revelación, Él nos revela que toda la creación maravillosa, todo el universo, las estrellas tan hermosas cuando se pueden ver, es maravilloso, pero hay algo que no está bueno. Y el capítulo 2, versículo 18, de pronto dice que hay algo que no es bueno. ¿Y qué es lo que no era bueno? Que el hombre esté solo. Que el hombre esté solo. Aquí tenemos una narración paralela en donde primero creó a Adán, y después de un tiempo Adán estuvo poniéndole nombre a los animales y a la creación, y hay un momento que Adán está solo y Dios se da cuenta, voltea a ver y dice, no es bueno que esté solo. Y es entonces cuando Dios creó lo más hermoso del planeta y del universo, lo mejor que hay, y fue a la mujer. Dios creó a la mujer, lo más hermoso del universo. La ayuda idónea para el hombre. Es el único ser igual al hombre. Es decir, ya Dios había creado al tigre, a la tigresa, al león, a la leona, al perico y a la periquesa. Había creado a todos los animales en sus 2 sexos. Pero de pronto Dios dice, el hombre necesita su ayuda idónea. Entonces creó el único ser igual al hombre, creada de su costilla y compartiendo la imagen de Dios. Recuerden lo que leímos, capítulo 1, a imagen de Dios los creó, varón y mujer los creó. Entonces Dios creó a la mujer, pero igual al hombre, para hacer su ayuda idónea, la creó de su costilla. Y el propósito de Dios no era la subordinación, nunca fue el propósito de Dios la subordinación de la mujer en cuanto al hombre o debajo del hombre, y menos el sometimiento. Ese no era el propósito de Dios. Era una sujeción en amor y en estrecha colaboración. Ese sí fue el diseño de Dios, una sujeción, pero en amor y en estrecha colaboración, ejerciendo cada uno diferentes funciones, siendo en sí un solo cuerpo.
Recuerden que cuando dice la Biblia que cuando un hombre y una mujer se unen ya no son más dos, sino una sola carne, un solo cuerpo, cada uno ejerciendo diferentes funciones en un solo cuerpo, en donde la cabeza, sí, el varón, es responsable de la dirección y del cuidado inteligente del cuerpo. Cuando Dios le dice al hombre que es cabeza, no está poniéndonos como cacique de la mujer, sino como el responsable de que todo el resto del cuerpo funcione. La cabeza es fundamental, pero para que todo funcione. Vaya, por más importante que sea la cabeza, no se puede ni siquiera rascar por sí sola, no es autónoma. Entonces, la cabeza es responsable de la dirección inteligente y del cuidado del cuerpo y responde a los estímulos del resto del cuerpo y de los demás miembros, siendo el principal de ellos su mujer. El propósito de Dios, la voluntad de Dios, es que el hombre responda a los estímulos de su mujer como ayuda idónea. No era el propósito de Dios el sometimiento de la mujer, nunca lo fue. ¿Cuándo comenzó entonces ese sometimiento injusto de la mujer? A partir de la caída de la gracia. Vamos a ver el capítulo 3, versículos 16 al 19. Capítulo 3, 16 al 19. Para ubicar el contexto, ya para esta frase, Adán y Eva desobedecieron, Eva desobedeció, toma el fruto que no era permitido para ella comerlo, lo come, le da también a su marido, ambos lo comen y a partir de ese momento descubren que el bien y el mal y descubren su desnudez y por primera vez la desnudez les da vergüenza, se esconden entre ellos y se esconden de Dios, porque hasta antes de la caída de la inocencia, de la gracia, ellos estaban desnudos y no se avergonzaban, así lo dice. La desnudez no era un motivo ni de morbo ni de vergüenza. Pero a partir del pecado es el momento en donde la desnudez se convierte en motivo de morbo y de vergüenza, porque al final de cuentas lo que significa es el escondernos el uno del otro. Hasta ese momento no se habían escondido el uno de la otra. Y por otro lado, esconderse de Dios. Ambos se esconden de Dios. Y entonces cuando Dios los busca, porque acostumbraba a buscarlos, estar con ellos, estar en una relación estrecha con ellos, los busca y encuentra que están escondidos, y entonces Adán le confiesa, le dice: ¿dónde estás? No, pues es que la mujer que me diste me dio a comer del fruto, y entonces empiezan a acusarse mutuamente, y es el momento en donde Dios los confronta, y viene el versículo 16 y dice: a la mujer le dijo: multiplicaré en gran manera los dolores de tus preñeces, con dolor darás a luz los hijos, y tu deseo será para tu marido, y él se enseñoreará de ti. Y al hombre le dijo: por cuanto obedeciste la voz de tu mujer y comiste el árbol que te mandé, diciendo: no comerás de él, maldita será la tierra por tu causa, y con dolor comerás de ella todos los días de tu vida. Espinos y cardos te producirán, y comerás plantas del campo. Con el sudor de tu rostro comerás el pan hasta que vuelvas a la tierra, porque de ella fuiste tomado, pues polvo eres y al polvo volverás. Es en ese momento que comienza el sometimiento de la mujer debajo del hombre. Pero quiero hacerles notar una cosa, hermanos. Esto no fue un decreto de Dios. Esto fue una declaración de las consecuencias por el pecado. Cuando Dios creó al hombre y a la mujer, varón y mujer los creó, a imagen de Dios los creó, ayuda idónea, y ambos señoreen, dice ahí en el capítulo 1 del Génesis, sobre toda la creación. Estaban creados por Dios para señorear sobre la creación en un equipo perfecto, en donde cada uno tendría sus respectivas características naturales y también sus respectivas funciones, pero ambos en un mismo nivel de relación. Y ahora viene el momento en que le dice: a partir de ahora te vas a someter al hombre. Pero yo estoy seguro, hermanos, que no fue un decreto, sino una declaración de consecuencias, porque el pecado trae consecuencias. ¿Cuántos saben que Dios puede perdonar el pecado, pero las consecuencias ahí están? ¿Sí lo sabemos? ¿No acaso perdonó
al ladrón que estaba en la cruz junto con él. Sin embargo, siguió sufriendo las horas necesarias hasta morir. No bajó de la cruz ese muchacho. Ya su pecado fue perdonado, pero las consecuencias las padeció. Y en este caso, precisamente lo que está diciendo es: las consecuencias del pecado es que ahora te va a doler mucho tus preñeces y vas a estar sometida al varón. ¿Qué pasó a partir del momento de la desobediencia? Ese estado de gracia en el que estaba el ser humano, en el que estábamos, ese estado de gracia cayó, se acabó. El paraíso fue perdido ya, quedó cancelado ese paraíso. La felicidad empezaría a partir de entonces a ser intermitente. Y desde entonces todos los seres humanos de la tierra tenemos periodos de felicidad y periodos de sufrimiento y periodos hasta de aburrimiento. La felicidad ya no es un estado permanente. La comunión con Dios ya nunca más sería directa. El trabajo comenzó a ser duro. Dios nos creó para trabajar. Recuerden que dijo: nos puso en el huerto para que nos labrase. Pero hasta antes de eso no había la declaratoria de: a partir de ahora la tierra va a ser árida. En ese entonces el trabajo era cuidarlo, cultivarlo, pero todo era fructífero. Pero a partir de entonces el trabajo se volvió duro, la maternidad dolorosa, y lo peor de todo es que la comunión con Dios nunca más iba a ser perfecta, ni directa, nunca más. Así que desde entonces el ser humano, aunque conoció el bien y el mal, porque recuerden que ese fue el árbol del que estaba prohibido que comiera, y cuando fuimos expulsados del paraíso, dice Dios: ahora conoce el bien y el mal, no permitamos que coma del árbol de la vida eterna y viva para siempre en esa condición. Entonces, aunque el ser humano conoció el bien y el mal, pues resulta que a partir de ese día la naturaleza del ser humano ha sido elegir el mal. Conocemos el bien y el mal, pero elegimos el mal. Y si no, observémonos a nosotros mismos desde la niñez. Desde la niñez el ser humano elige desobedecer, elige cometer riesgos indebidos. El ser humano ha elegido el mal, y a partir de entonces nos volvimos egoístas. A partir de entonces nos volvimos competitivos en mal plan. Para subir hay que dar el codazo a alguien, empujar. Nos volvimos revanchistas como naturaleza. A lo mejor dices: no, yo no. Bueno, a lo mejor has tenido, o todos hemos tenido algún momento de reflexión, pero el impulso natural es revanchista. Y si no, hasta en lo más simple, ¿cómo reaccionas cuando alguien se te cierra y encima de todo te insulta? No dan ganas de decir: ¡ay! Lo ahorco, ¿no? Nos volvimos así. Nos volvimos fluctuantes, queriendo hacer el bien, pero más frecuentemente haciendo el mal. Como dice el apóstol Pablo: no hago el bien que quiero y el mal que no quiero, eso hago. Porque nos volvimos fluctuantes. Y sí, hacemos muchas cosas buenas, pero no nos es tan natural y tan fácil, ¿no es cierto? A partir de ese día que caímos de la gracia, que caímos y quedamos fuera de esa condición de relación permanente con Dios, también nos pusimos a la defensiva. Y los seres humanos vivimos mucho a la defensiva, celosos, inseguros, envidiosos. El ser humano abusa de su fuerza física y de sus emociones controladoras. Entonces la relación que era ayuda idónea originalmente comenzó a ser una relación distorsionada, en donde el hombre comenzó a abusar de su fuerza física y la mujer también a abusar de sus emociones controladoras. Porque también la mujer, perdón, pero ni los hombres somos los peores, ni las mujeres son las perfectas. Todos los seres humanos tenemos bueno y malo. Desde entonces, las sociedades se fueron configurando ya sin Dios. Ese fue el asunto. Se fueron configurando sin Dios
el varón impuso su fuerza física sobre la mujer y la reprimió, y se le olvidó al hombre, al varón, que Dios la creó como el ser más hermoso e importante sobre todo el planeta y el universo, para ser su ayuda idónea. Y entonces, imponiendo su fuerza, la sometió. Miren, si la voluntad original de Dios hubiera sido que la mujer fuera de segunda clase, de segunda categoría, como por desgracia sucedió por muchos siglos, y por desgracia sigue sucediendo todavía en muchos países de Oriente, y aquí mismo un poco todavía en muchas regiones de México sigue sucediendo. Y lo hablo en el sentido de usos y costumbres, porque las anomalías individuales en una capital, esa es otra cosa, pero como cultura todavía hay mucho sometimiento también en comunidades indígenas en México, por desgracia. Pero si la voluntad de Dios nunca fue eso, de que fuera una persona de segunda clase, porque si eso hubiera sido, no tendríamos menciones en la Biblia, y tantas menciones en la Biblia, de mujeres fuertes, sabias, virtuosas, valientes, también arrepentidas de sus pecados, adorando a Jesús, y no habrían sido escogidas para tener ellas la primera noticia de la resurrección de Cristo. Porque sabemos que la primera noticia de la resurrección de Cristo fue de las mujeres. Ahora, para nosotros, cuando lo leemos hoy, 2020, pues se nos hace bastante como anecdótico. Pues llegaron primero las mujeres, como pudieron haber llegado primero los hombres. Está bien, qué padre. Pero si ubicamos el contexto histórico del Evangelio, el hecho de que Dios hubiera provocado que fueran las mujeres primero las que descubrieron la resurrección y trajeran la noticia, es una reivindicación bien tremenda de la mujer, porque la mujer no tenía ninguna credibilidad ni opinión en esa época. En cambio, Dios sí se la dio. ¿Sí me explico? Nunca fue voluntad de Dios que fueran segundas personas. Alguien tuvo el estudio, el cuidado de contar la cantidad de mujeres mencionadas en la Biblia, y resulta que son cerca de 150 mujeres las que son mencionadas en la Biblia. Así que los que dicen que la Biblia es un libro machista, les hace falta leer un poquito, ¿verdad? Así como decía ese anuncio, que hace falta ver más babas, pues te hace falta leer más Biblia, porque hay 150 mujeres mencionadas en la Biblia, unas mujeres hermosas, piadosas, unas grandes mujeres de Dios, otras mujeres malas, como todo. Hay mujeres buenas, hay mujeres malas, hay mujeres impías, hay mujeres que pueden ser perfectas, pero de todas ellas encontramos grandes lecciones para la vida. Ya sea de mujeres como Jezabel, el símbolo de maldad, o como María, pero de todas ellas se aprende. Porque de Jezabel también se aprende, ¿no es cierto? Se aprende qué no hacer. Entonces, de todas ellas, y resulta, hermanos, que si la humanidad tomara en cuenta a Dios, por eso digo, vuelvo a lo mismo, si la humanidad tomara en cuenta a Dios y aborreciera el pecado, pues realmente no habría necesidad de un Día Internacional de la Mujer, porque nunca fue y no era el propósito de Dios que la mujer tuviera que luchar. Agrado tener que haber un Día Internacional de la Mujer, porque la mujer nunca hubiera sido maltratada. Si la humanidad tomara en cuenta a Dios, nunca hubiera sido la mujer sometida, porque Dios la creó con amor, ¿sí o no? Y cariño. Y cariño. Exactamente. Dios creó a la mujer con amor, con cariño. Y cuando Cristo vino, le dio a la mujer un lugar muy especial. Muy especial. Miren, voy a mencionarlas, traté de acomodarlas un poco en orden cronológico, a lo mejor me brinqué alguna, no las voy a mencionar a las 150 porque cuando llegara al final de la lista los tendría todos recargados unos en otros, durmiendo.
pero solo por mencionar unas cuantas. Una mujer, Eva, madre de la humanidad. Una mujer, Sara, madre de naciones. ¿Sí o no? Esposa de Abraham, padre de naciones. Sara, madre de naciones. Una mujer y de un pueblo pagano, ni siquiera del pueblo de Israel. Una mujer, la hija del faraón, escogida para salvar nada menos que a Moisés. Fíjense, la mujer, qué relevancia. La hija del faraón para salvar a Moisés, que un tiempo después habría de salvar a su pueblo, de sacar a su pueblo de la esclavitud en Egipto. Una mujer, Ruth, es ejemplo de lealtad y de amor por su suegra. Acá que se hacen tantos chistes en México, que la suegra para acá y la suegra para allá. Tenemos un libro de la Biblia que nos habla de una mujer que es ejemplo de lealtad a su suegra y de amor por su suegra. Su suegra le dice: mira, hija, ya eres viuda, yo también, ya me voy a mi país, tú quédate en el tuyo y que encuentra otro marido y vive una vida en paz. Y ella le dice: no me ruegues que te deje ni me aparte de ti, porque a donde quiera que tú vayas iré yo, y donde quiera que tú estés yo estaré. Tú Dios y tu pueblo será mi pueblo. Ese es un ejemplo de lealtad y de amor por una suegra. ¿Y qué decir de una mujer como Esther? Escogida precisamente para salvar al pueblo del exterminio. No estamos hablando de un héroe, de un hombre. Los hombres nos encantan, los héroes, pero Dios escoge una mujer para salvar al pueblo del exterminio. A Esther. ¿Qué decir de María? Es una mujer escogida por Dios para llevar en su vientre al eterno Hijo de Dios, el Salvador del mundo. Más adelante encontramos una mujer que no se sabe su nombre, más que se dice de ella pecadora. Una mujer llamada pecadora adoró y honró a Jesús como no se les ocurrió hacer ninguno de los hombres que estaban ahí con él. ¿Se acuerdan? Sí. Una mujer y samaritana. ¿Por qué digo esto? Una mujer y samaritana. Porque los samaritanos eran despreciados por los judíos y despreciaban a los judíos. Aunque estaban dentro de Israel mismo, pero los samaritanos eran un pueblo despreciado. Eran los menospreciados. Y entonces, imagínate que eras mujer y samaritana, y aparte con muy mala reputación, y sin embargo, a esa mujer Jesús la amó, la perdonó, la restauró. Y además se nos dice que por ella precisamente, no por los piadosos de su tiempo, sino por ella precisamente, no por los hombres, sino por ella, toda su aldea vino a los pies de Jesucristo. ¿No está dándole la Biblia una relevancia importante a la mujer? Una mujer adúltera fue perdonada, tomada de la mano y restaurada por Jesús, cuando todos los demás, bola de hipócritas, le estaban acusando. La mujer y adúltera. Jesús la toma de la mano y le dice: ¿dónde están los que te condenan? Se han ido, Señor. Vete y no peques más. Le devolvió su dignidad a esa mujer. Y un grupo de mujeres, como dije hace rato, fueron las primeras testigas de la resurrección de Jesús. Dime si no, la mujer, en la perspectiva bíblica, tiene un lugar bien importante. Dime si no, para Dios la mujer es importante. Y siendo importante para Dios, debe ser importante para el hombre. El problema, como dije desde el principio, el problema vuelve a ser lo mismo. El problema es el pecado. El problema es el egoísmo.
por el pecado y por el egoísmo es que el mundo es lo que es, y la violencia es lo que es, y la maldad es lo que es. Y por el pecado y la maldad, algunos hombres obtusos de mente se sienten dueños y señores de la vida de la mujer y son abusivos y maltratadores. Pero también hay mujeres que también controlan y dominan y maltratan psicológicamente. O sea, perdón, pero los seres humanos somos pecadores, seamos hombres o mujeres, cada uno con las herramientas que tiene. Y también hay hombres y mujeres buenos y virtuosos, también los hay. Entonces vuelvo a lo mismo: si hay un Día Internacional de la Mujer es porque el ser humano decidió darle la espalda a Dios y hacer las cosas como les da la gana, como nos da la gana. Y por no tomar en cuenta a Dios, dice Romanos capítulo 1, Dios nos abandonó a toda clase de tonterías. Y hoy en día, cada hombre y cada mujer que se entrega a Jesucristo tiene una dimensión de vida diferente y un entendimiento de la voluntad de Dios. Por eso yo todo el tiempo sigo diciendo y seguiré diciendo: ¿estás pensando en aquella persona que vas a ganar en este 2020 para Cristo? Amén. ¿Los tienes en tu corazón y estás orando por ellos? ¿Sí? ¿Cuántos lo están haciendo? Tenemos que compartir la palabra porque es la manera de que las vidas cambien, las perspectivas cambien. Cada hombre o cada mujer que se entrega a Jesús ve la vida diferente y tiene una perspectiva diferente, y entonces puede comprender lo que dice Efesios 5:22. Efesios 5:22 dice: las casadas estén sujetas a sus propios maridos como al Señor. ¡Wow! Eso me gusta. 4 dice 25: maridos, amad a vuestras mujeres, así como Cristo amó a la iglesia y se entregó a sí mismo por ella. Cuando se tiene a Cristo, se tiene una perspectiva de las cosas. Ciertamente, dice el 22, las casadas estén sujetas a sus maridos, a sus propios maridos como al Señor, porque el marido es cabeza de la mujer. Ok. Y el 25 dice: maridos, amad a sus mujeres así como Cristo ama a la iglesia. ¿Y cómo fue que Cristo ama a la iglesia? Nomás díganme un tantito, ¿qué hizo Cristo para que tú y yo estemos cómodamente hoy sentados aquí cantando canciones bien bonitas? Cuando nosotros estemos hoy aquí alabando a Dios y cómodamente sentados estudiando la Biblia. ¿Qué hizo Jesús? Nada menos murió de una manera atroz para salvarnos. Se entregó Él en lugar de nosotros. Eso suena bien, pero hay que verlo en perspectiva. Él recibió un castigo terrible e injusto, porque los que merecemos castigo somos nosotros. Yo sí merezco castigo porque de repente soy mentiroso, ¿sí o no? Yo sí merezco castigo porque de repente soy incumplido, ¿sí o no? Y por otras muchas razones que prefiero no mencionar, y tú tampoco las mencionas. ¿Sí o no? Él no merecíamos su amor. Yo no lo amaba, no sé tú, pero yo no lo amaba. No lo odiaba, simplemente no lo entendía. Pero si lo amamos es porque Él nos amó primero. Y a todo aquel que no lo ama todavía, Él lo ama de todas maneras. Cualquier persona que dice: yo no amo a Dios, pues no le hace. Dios de todas maneras te ama. Dios no necesita que tú lo ames para amarte. De manera que cuando dice: mujeres, sujétense a sus maridos, pues sí, sujétense a sus maridos. Pero cuando dice: hombres, amen a su mujer como Cristo, entonces está diciendo: sacrifícate, entrégate, incluso si no te amara. Deja de quejarte más. ¿Eh? En 1 de Pedro 3, Primera de Pedro, no segunda, Primera de Pedro, capítulo 3, versículo 1. Otra vez, el modelo se repite.
Asimismo, vosotras mujeres, estad sujetas a vuestros maridos. Versículo 7. Vosotros, maridos, igualmente vivid con ellas sabiamente, dando honor a la mujer como a vaso más frágil y como a coherederas de la gracia de vida. Si bien, mujeres, versículo 1, vosotras mujeres estad sujetas a sus maridos, para que también los que no creen la palabra sean ganados sin palabra por la conducta de sus esposas. Es decir, incluso está diciendo, si tu esposo no es creyente, sujétate a él, vive adecuadamente como esposa con él, y él va a ser ganado para Cristo. Por supuesto, no está hablando aquí para nada, y nadie confunda el abuso o el maltrato intrafamiliar. Porque si un varón, creyente o no, es maltratador, la mujer no está obligada a someterse ni a sujetarse a él. Pero está diciendo, sujétense a sus maridos, para que incluso por esa conducta sean ganadas para Cristo. Sean ganados para Cristo. Y a los hombres nos dice, ustedes vivan sabiamente. O sea, nos está diciendo, a veces son medio brutos, man. Nos lo está diciendo. A veces somos medio brutos. Por eso nos tiene que decir a nosotros que seamos sabios. Vivan con ella sabiamente, dando honor a la mujer como a vaso más frágil. Hoy algunas mujeres feministas extremas, esto les sonaría como agresión. ¿Cómo voy a ser frágil? Decía el Señor, el que tenga oídos para oír, ¿vale? Pero, díganme, si el ser humano entendiera y aplicara esto, ¿sería necesario marchas y manifestaciones? Por supuesto, psicópatas siempre ha habido y habrá, hay que tener cuidado, pero en términos normales, Dios no quiere el sometimiento ni el abuso, sino que el hombre trate a su mujer sabiamente como a vaso más frágil y como coherederas, entender que son coherederas. Hoy que está tan de moda como si fuera la novedad, la equidad de género y el 50-50, está como de moda, como que descubrieron, hermanos, aquí está, coherederas, nos está diciendo. ¿Cuándo fue escrito esto? Cuando mucho, en el año 70 después de Cristo. No me vengan con equidad de género, porque aquí está. O sea, sí me vengan, pero no es novedad. Dios lo quiere. Son coherederas. En Proverbios 31, versículo 10, encontramos esa, para redundancia, proverbial frase: mujer virtuosa, ¿quién la hallará? Porque su estima sobrepasa largamente la de las piedras preciosas. Mujer virtuosa, ¿quién la hallará? Y yo creo que, gracias a Dios, hay millones de mujeres así. Millones. Tal vez no tan virtuosas, pero hay millones de mujeres virtuosas. Y saben que me sorprendí mientras hice este estudio, porque dice: mujer virtuosa, ¿quién la hallará? Porque su estima sobrepasa a la de las piedras preciosas. 31:10. ¿Qué dije? 10. Dije 10, 31. 31:10. Bueno, mujer virtuosa, ¿quién hallará? Porque su estima sobrepasa de las piedras preciosas. Por supuesto que sí. Pero ¿saben qué me sorprendí? Que también hay una frase paralela para él. Capítulo 20, versículo 6. Proverbios 26. Hombres, saquen su marcador y señálenlo. ¿Ya lo vieron? Muchos hombres proclaman cada uno su propia bondad. Eso sí somos buenos. Nuestro deporte favorito. No, si yo tengo la razón, yo soy bueno. Muchos hombres proclaman cada uno su propia bondad, pero dice: pero hombre de verdad, ¿quién hallará? De la misma manera, de forma paralela, mujer virtuosa, ¿quién hallará? Hombre de verdad, ¿quién hallará?
Y gracias a Dios hay muchos hombres de verdad, pero lamentablemente también hay muchos abusivos. Pero todo eso es egoísmo. Cada vez que un hombre y una mujer se entrega a Jesucristo, tiene una dimensión de vida bien diferente y un entendimiento de la voluntad de Dios. Solo que, por desgracia, como dice 1 Corintios 2:14, el hombre natural no puede comprender las cosas que son del Espíritu de Dios porque le parecen locura, y solamente las puede discernir espiritualmente, porque solamente el hombre espiritual puede entender, y aquí hombre como ser humano espiritual puede entender lo que el Espíritu dice. Entonces, el hombre en su estado natural no puede comprender nada de esto. En el estado natural, hablar de mujer sujetarse al marido, pues ¿cómo crees? Marido, tratar a la mujer como vaso más frágil, pues ¿cómo crees? No, la sabiduría normal es que a la mujer ni todo el amor, ni todo el dinero. ¿Cuántas babosadas decimos sensuales? Pero el plan de Dios, varón y hembra nos creó. A imagen de Dios nos creó. Por desgracia, no muchos entienden esto. Y por desgracia, el ser humano alejado de Dios ha diseñado un modelo de vida tan equivocado en tantos aspectos. Hoy hablo del hombre, de la mujer, hablo de la mujer sometida, pero también el ser humano, tantos cosas tan mal entendidas. Como dije hace poco, cómo hace falta la hombría, la paternidad responsable, en serio. Estos días platicaba yo con alguien que se jacta de que su hijo es su amigo y con él se echa sus copas y sus cigarros. 17 años el muchacho. Pero es mi amigo, yo me lo tengo que ganar conmigo. Maestro, tu hijo va a tener muchos amigos en la vida, pero tiene solo un padre. Pero el hombre natural no tiene cosas así. El hombre natural y tantas cosas que hemos distorsionado. Por eso, lamentablemente, sí hay muchas mujeres que sufren maltrato físico y psicológico de hombres abusivos, de tiranos, de obtusos. Por eso, desgraciadamente, hay muchas mujeres que sufren abuso sexual y solamente encuentran en la protesta el desahogo a su dolor y a su desesperación, porque mientras no encuentren a Cristo, ese dolor no va a poder ser sanado de otra manera, porque es un dolor espantoso. Y por eso el desahogo es la protesta, el grito. Por eso, por no tomar en cuenta a Dios, hay autoridades que no hacen su trabajo íntegramente y permiten que siga habiendo tanta impunidad porque no hay temor de Dios. Cualquier funcionario que tiene temor de Dios hace las cosas bien. Así que, hermanos, yo creo que debemos orar. Yo creo que debemos orar. En primer lugar, oremos dándole gracias a Dios por su palabra revelada y porque ha cambiado, si es el caso, dale gracias a Dios porque ha cambiado tu visión de la vida. A lo mejor dices, no cambió mi visión personal, no sé la tuya, pero probablemente sí. Bueno, de seguro la cambió. Por ejemplo, cambió mi visión de la vida, porque si me atengo a mi historia genealógica, pues probablemente mi visión de la vida fuera otra. Mi abuelo era militar, mi otro abuelo desapareció después de que mi mamá apareció en escena. Entonces, si me atengo a las enseñanzas o a las formas que uno puede heredar, pues uno podría tener ciertas enseñanzas así, y yo tengo otra visión porque Dios así lo permitió. Démosle gracias a Dios si tenemos otra visión, si lo conocemos.
Aunque no lo hubiéramos conocido, muchas veces la visión cambió porque Dios ha tenido el cuidado de que todo vaya en otra dirección en la vida. Si tuviste acceso a educación, aún antes de ser cristiano, no porque eres cristiano tienes educación, sino Dios permitió que tuvieras educación, démosle gracias a Dios. Me refiero a la educación académica y también a la educación de nuestros padres. Démosle gracias a Dios. Empecemos por darle gracias a Dios. ¿Qué te parece si nos ponemos de pie y podemos comenzar a darle gracias a Dios? Comencemos por ser agradecidos con Él. Comencemos por ser agradecidos por la familia que tenemos, nosotros los que estamos aquí. Hablo de nosotros en particular, porque tenemos esa visión de parte de Dios y esa familia restaurada, y en muchos casos me consta familias restauradas. Dale gracias a Dios. Cierra tus ojos y agradecele a Dios. Demos gracias a Dios por las mujeres virtuosas y sabias que sí existen. Tal vez puedes darle gracias a Dios por tu madre, por la formación que te dio, si fue el caso. Démosle gracias a Dios por aquellos hombres íntegros, para que Dios los bendiga y los fortalezca en todo tiempo. Dele gracias a Dios. Estás orando en este momento. Pero también pidamos por las mujeres que sufren maltrato físico, maltrato psicológico de hombres abusivos y opusos, Señor. Rogamos por esas mujeres que a veces están arrinconadas y a veces no tienen a dónde recurrir. Mujeres que sufren maltrato y no tienen redes de apoyo. Rogamos por ellas, Señor. Rogamos, Señor, que tú salves a esas mujeres, a esos niñitos que viven atemorizados por hombres brutos y obtusos. Oramos por aquellas mujeres que han sufrido abuso sexual. Señor, si nos permite celestar la oportunidad de llevarles tu palabra de consuelo, tu palabra de restauración, Señor, úsanos. Y todas aquellas que no puedan estar a nuestro alcance, Señor, pon a tus siervos, a tus hijas, a llevarles palabra de consuelo. Y Señor, consuélalas, sánalas, restáuralas, Señor. Tú eres Dios sanador. Rogamos por quienes han sufrido abuso sexual. Rogamos, Señor, por todas aquellas mujeres que no te conocen, Señor, y solo encuentran en la protesta el desahogo a su dolor y a su desesperación. Rogamos por ellas, Señor. Rogamos, Señor Dios, que puedan conocerte, que puedan encontrarte a ti. Oramos por todos los hombres que no te conocen, que cometen tantas arbitrariedades, y aún aquellos que conociéndote son obtusos y hacen arbitrariedades. Señor, detén esos abusos, redarguye a los hombres abusivos, redarguye a las autoridades para que hagan bien su trabajo y detén toda la impunidad que hay, Señor. Rogamos que tú redarguyas a las autoridades, desde el policía de la esquina hasta el juez, para que ya no haya tanta impunidad en este país. Te lo rogamos, Padre amado. Te rogamos por México, Señor. Pedimos tu intervención, Padre amado. Te agradecemos por el privilegio de conocerte, de amarte. Y agradecemos, Señor, por todas las mujeres virtuosas, por todas las mujeres
que han sido sabias en su vida como mujeres. Te agradecemos, Señor, y te pedimos que bendigas a las mujeres de todo este país y de todo el mundo. En el nombre de Jesús. Amén.